Amigos de Cadena Sur, bienvenidos a Carpe Diem para estar siempre bien. Y bueno, pues hoy lunes estamos iniciando la semana. Ayer parecía que iba a ser un día de fiesta como todos los años, pero pues no lo fue tanto, aunque hubo excepciones. Pero pues no puede pasar desapercibido esta fecha tan importante, el Día de las Madres, 10 de mayo aquí en México. Y hoy, 11 de mayo, lunes, queremos recordar a las mamás, pero no solamente recordar, sino también hacer una reflexión sobre cuál es su papel en esta vida, cómo la concebimos. Vamos a hablar de abnegación, vamos a hablar de empoderamiento, pero sobre todo vamos a hablar de feminismo. Miren, aquí está el tema: ser mamá y feminista en tiempos de COVID. Y pues bueno, ya vieron ustedes quién está aquí con nosotros, una mamá, pero una mamá feminista. ¿Quién? Pues ahí está, la psicóloga Olga Valerio Torres. Maestra querida, ¿cómo estás? Te saludamos con mucho gusto. Pues muy contenta de tu invitación y muy agradecida por estar aquí con ustedes. Oye, maestra, primero, para evitar malas interpretaciones, dinos qué es el feminismo y por qué ser mamá y feminista en tiempos del COVID. Fíjate que a lo mejor muchos pueden pensar que el feminismo hizo pausa ahorita en tiempos de COVID y no es así. En realidad el feminismo es una posición política de empoderamiento de las mujeres, ya sean mamás o no sean mamás, eso no tiene necesariamente que ver, pero cuando se es mamá y se asume ser feminista, se asume también que debe haber cambios de roles dentro de la estructura familiar. Es decir, que no necesariamente todos los asuntos del hogar los tiene que atender necesariamente la niña y la mamá, sino que todos nos debemos involucrar porque, bueno, por ejemplo, si todos ensuciamos, pues todos limpiamos, ¿no? Esa es una posición política. Es decir, uno piensa que una posición política es solamente ir a votar, pero en realidad no es así. La posición política se asume desde que en mi casa, yo como mujer, como madre feminista, asumo que el niño no se tiene que quedar sentado esperando que su hermana le sirva la comida. O que yo como esposa, que llego cansada del trabajo, no tengo que preparar forzosamente la cena para que los hombres se sienten a comer y yo coma hasta el último, ¿no? Esos pequeños actos cotidianos de todos los días son posiciones políticas que van empoderando a la mujer, también al hombre, en una convivencia familiar más sana. Yo entendería, maestra, que a lo mejor un gran porcentaje de los hombres no estuvieran por nuestra idiosincrasia en acuerdo con lo que tú mencionas en esta posición del feminismo. Pero para mí lo grave es de que un gran porcentaje de mujeres todavía asumen una actitud, como decíamos, de sumisión, de abnegación, por no decir de esclavitud, maestra. Sí, y ahorita que estamos en tiempos de COVID y que todos estamos en la casa, resulta que pues el trabajo ya no solo se le multiplica, sino que ya se hizo ahí exponencial el asunto, porque todo el tiempo están en la casa y entonces todo el tiempo están cocinando o lavando o limpiando o arreglando o educando. Y entonces los datos que tenemos por los call centers en donde habla la mujer para decir que está angustiada, no solo por el COVID, sino también por la carga de trabajo que se le duplicó en una medida impresionante. Entonces, pues quiere echarse a correr la mujer, pero pues no puede porque no puede salir de casa, ¿no? Entonces, por eso es importante asumirnos feministas, es decir, cambiar el chip que tenemos dentro de que la mujer está solo hecha para dar y no sabe recibir.
Entonces creo que eso también es muy importante en torno a esta festividad del 10 de mayo, que más que festividad debería ser un momento como de reflexión para pensar un poco cuál es nuestro papel como mujeres y como madres en esta era feminista y por supuesto en este momento de COVID. Bueno, no podemos concebir al feminismo sin hombres, y tú aquí en esta imagen nos ofreces esta información tan relevante que es niveles de contagio de la COVID-19 entre hombres y mujeres. Sí, fíjate que los datos son muy interesantes, ¿no? Dice que el 50.4% de contagios son mujeres y contra un 49.6% que se contagian los hombres, pero el problema es que aunque las mujeres nos contagiamos más, y ahorita vamos a ver por qué, los hombres se mueren más por este asunto, y los datos que tenemos ahí es que el 65% de las personas que mueren por COVID son hombres. Entonces, ahí hay algo todavía que se tiene que investigar, ¿no? En relación de por qué hay más mortandad entre los hombres que entre las mujeres, aunque nosotras seamos las que nos contagiemos más. Y luego dice que el 15.5% de la población que trabaja como personal sanitario se ha contagiado. Estos datos son de España, son datos recientes de lo que nos acaba de mandar España. Y más del doble de mujeres, por cierto, que los hombres. Entonces, estos datos son muy importantes porque resulta que si no se asume una posición feminista ante esto, no vamos a entender cuál es el fondo de los datos que tenemos acá. En la siguiente gráfica podemos ver la razón de por qué nosotras somos las que nos contagiamos más. Sí. Entonces, si podemos poner la siguiente gráfica, está. Ahí la tienen. Veremos que en el sector salud, el 85% del personal de enfermería son mujeres. Esa es una razón de por qué las mujeres se contagian más. Ajá. Y casi el 100% del personal que labora como personal de limpieza también se puede contagiar. Sin embargo, ellos no se les da acceso a las pruebas de COVID por considerarlos personal de bajo riesgo, aunque por supuesto no lo es, ¿no? Entonces es bastante alarmante. 70% de las trabajadoras de las farmacias que también se están contagiando, pues son mujeres, y 90% de quienes limpian las empresas, los hoteles, los hogares, incluidas las empleadas domésticas, son mujeres. Entonces, tenemos ahí, por ejemplo, también que el 85% de las cajeras de las empresas son mujeres. Ahí está la razón de por qué nosotras nos contagiamos más que los hombres. Ahí está. Sin embargo, los hombres mueren más de COVID que nosotras. Y esto no lo desarrollaremos. Sí, maestra. Qué interesante estos datos que tú nos das sobre cómo la mujer se puede contagiar más, pero el hombre es el que de acuerdo a los índices que tú nos presentas, pues hay más fallecimientos por hombres. Maestra, vamos a hacer una pausa comercial, así nos lo piden los tiempos acá, pero mientras, amigos de Cadena Sur, queremos decirles que pues la psicóloga Olga Valerio nos está hablando de ser mamá y feminista en tiempos de COVID. Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida. En el Centro Especializado en Radiodiagnóstico te ofrecemos lo último en tecnología, ultrasonido obstétrico 5D, electrocardiograma con diagnóstico completo, densitometría ósea, ultrasonidos. Tenemos campañas permanentes con descuento y lo nuevo en servicios de rayos X digital, mastografía y ortopanto. Nuestros radiólogos están certificados por el Consejo Mexicano de Radiología e Imagen. Por tu salud, visítanos en calle Narciso Mendoza, número 103, en el centro de Jojutla. Cadena Sur Multimedios es el medio ideal para tu publicidad. Nuestras plataformas digitales llegan a más de 90,000 seguidores todos los días, con lo que te damos audiencia garantizada.
Déjanos ayudarte. Llámanos o haz contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y de seguro tus ventas mejoran. Pidió a los chicos que a la hora del recreo se encontraran en la biblioteca. Empezó planteando el problema, a ver si el culpable se declaraba: ha desaparecido un libro y necesito encontrarlo. ¿Quieres saber qué sigue? Ahora que toca quedarnos en casa para cuidar de nuestra salud, aprovecha y lee con tu familia los libros de la colección Árbol. Son gratis y están en INE.mx. En México, tú cuentas conmigo, yo cuento contigo. Contamos todas, contamos todos. INE. Amigos de Cadena Sur, pues seguimos aquí en Carpe Diem para estar siempre bien. Y pues decíamos que hoy lunes, apenas un día después del 10 de mayo, día en que en México celebramos a las madres, pues la psicóloga Olga Valerio nos está hablando de este tema tan interesante que es ser mamá y feminista en tiempos de COVID. Y pues qué interesante todas estas reflexiones, maestra, porque muchas veces en sectores altos, en sectores desarrollados, educados, que se supone que hay un bagaje cultural para aceptar esto que tú nos estás diciendo del papel de la mujer, darle su lugar, y pues muchas veces en esos sectores también pues hay ese machismo o hay esa tendencia a hacer o parecer que la mujer es menos que el hombre, ¿no lo crees así? Es algo que habita a todo mundo, hombres, mujeres, pobres, ricos, gente con estudios y sin estudios. Yo he visto gente con doctorado que tiene unos conceptos que te quedas impresionado, es decir, un título no quita lo macho, ¿no? Más bien es como una educación que viene desde casa, de cómo las madres estamos asumiendo nuestro papel como feministas en el mundo, no solo como madres, sino también como trabajadoras, como esposas, como hijas, es decir, es una posición política, pues, ¿no? Sí, y efectivamente es una posición política, y qué mejor que poner esta imagen que tú nos has traído, ¿no? Sí, fíjate que tristes comentarios ha hecho el presidente cuando le preguntaron si este tiempo de COVID no ha aumentado la violencia machista, y él respondió apenas, ¿no? El 6 de abril que no, Sí. que no ha habido aumento contra mujeres por el confinamiento, que de hecho la familia mexicana es muy fraterna. Pues desafortunadamente yo tengo otros datos, ¿no? El tema es que, pues no es cierto, o sea, tenemos infinidad de llamadas de mujeres que dicen: estoy aquí con mi agresor y ahora ni siquiera puedo salir y mis hijos tampoco, ¿qué hago, no? Sí, se incrementa la violencia en este confinamiento. Exactamente, entonces, de hecho, pues hasta la ONU hizo un llamado específico, ¿no? Sí. A México, sí, precisamente porque los datos que también ellos tienen, pues también son otros, ¿verdad? Así es. Y entonces, el secretario pon esta general... imagen, Javier, del confinamiento y violencia machistas, de lo que nos habla la psicóloga del secretario de la ONU, ¿sí? El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió este 6 de abril a todos los países que incrementen su capacidad de respuesta ante estos casos de violencia. Y dijo: hagamos de la prevención de la violencia contra las mujeres una parte clave de su respuesta nacional al COVID-19. ¿Qué quiere decir esto? Que en este momento no nos podemos olvidar de la violencia machista, porque no desapareció con el COVID. Lo que ocurrió fue que este fenómeno del COVID es tan llamativo que parece que se nos está olvidando otra pandemia terrible que incluso causa más víctimas que el COVID, que es la agresión machista que llega al feminicidio. Y luego, entonces, y sigue la ONU, ¿no? Sigue, porque también aquí nos dices, maestra, que dice que poner en marcha medidas extraordinarias para proteger a las niñas y a los niños, ¿no?
Sí, porque son las personas más vulnerables dentro de casa que están padeciendo la agresión machista de alguien en la casa que tiene poder, ¿no? Ujú. Entonces, este asunto tendría que ser atendido en tiempos de COVID y como tú te das cuenta, se está atendiendo el tema de salud, pero no se está atendiendo el problema económico y tampoco se está atendiendo el problema de violencia. Nos quedamos con los call centers, que es donde tú llamas, te desahogas, pero no pasa más. Incluso a mí me ha tocado atender llamadas en las que la policía misma me dice, pues si la señora nos abre la puerta entramos, y si la señora denuncia, pone una denuncia, pues se hará lo prudente. Pues imagínate, si en tiempos que no hay COVID no se hace nada, pues ahorita menos, ¿no? Entonces el COVID nos vino a decir que tenemos una tarea pendiente con las madres mexicanas que siguen siendo víctimas de violencia. Por eso de pronto esto del festejo y las serenatas y la comidita, pues realmente están de más, cuando hay muchas mujeres mexicanas que son madres que están padeciendo violencia y más ahorita en tiempos de COVID. Y luego, estos datos tan alarmantes que nos das con la fuente de Notimex, maestra, de que los servicios de emergencia del país recibieron casi 1,000 llamadas diarias. Exactamente. Imagínate más que hace 4 años. Los últimos 4 años no se habían recibido tantas llamadas. Esta es una noticia de México, ¿no? O sea, no nos están contando de otra parte. Notimex nos dice que fueron 26,171 llamadas relacionadas con violencia contra la mujer, es decir, madres o hijas que están viviendo en casa violencia de género y que no tienen opción de salir porque estamos confinados. Esa es la tragedia sobre la tragedia. Entonces, de pronto esta reflexión del 10 de mayo, pudimos haberla hecho en otro sentido, pudimos haber dicho lo que ya sabemos, que las madres somos ángeles, que protegemos y cuidamos. Sí, pero ¿quién nos cuida y nos protege a nosotras? ¿Quién nos pasa pensión alimenticia cuando el Señor no quiere hacerlo? ¿Quién nos ayuda en las labores de la casa y a organizar todo eso? Si nosotras no nos empoderamos y no asumimos una posición política ante esto, la cuestión va a ser bastante difícil. Por eso es importante que la madre mexicana reflexione en torno a este festejo, que a lo mejor no es tan de festejar. Digo sí por la alegría de tener a nuestros hijos, pero pues esa alegría la tenemos todos los días, ¿no? Pues el sí. 10 de mayo tendría que ser una reflexión sobre qué está pasando la mujer mexicana en tiempos de COVID en estas fechas. Pues maestra, qué bueno que nos estás guiando, ayudando a reflexionar cómo debe de ser nuestra concepción de lo que es la celebración, el festejo, pero sobre todo el papel de la madre en nuestra sociedad, en nuestra idiosincrasia. Pero maestra, yo quiero hablarte también de algo que tiene que ver contigo, sobre todo cuando te hemos tenido aquí en el estudio. ¿Qué crees? Pues dicen que ojos que no ven, corazón que no sienten. Cuando has estado aquí, luego andas buscando tus lentes para ver tus notas y todo eso. ¿Y qué crees? Pues aquí, a un lado de Cadena Sur, aquí justo en Nicolás Bravo, tenemos la óptica urbana. Esta óptica que pues quiere ayudar a la gente, quiere que todas aquellas personas que tengan problemas de visión, pues acudan, porque durante esta contingencia, pues la óptica urbana te ofrece reparaciones básicas y consultas con los especialistas, pero ¿qué crees? Totalmente gratis. En muchas ópticas, pues se cobra la consulta y aquí no, pero lo más importante es de que el examen pues ya no es a la antigüita, sino es un examen por computadora y afinación con cajas de pruebas. Entonces, este examen puede ser aquí en las instalaciones de la óptica urbana, o bien también tienen servicio a domicilio. Entonces, yo creo que hay que aprovechar esta promoción, porque ¿qué crees? Nos dice acá que todos los seguidores de Cadena Sur que vayan allá
a Óptica Urbana y que mencionen que vieron este anuncio, que lo escucharon aquí en Cadena Sur, les van a dar un buen descuento. ¿Y dónde? Pues aquí en la calle Nicolás Bravo, aquí en el pleno centro de Jojutla, a unos pasos de lo que es la Glorieta de Juárez. Tienen verdaderamente promociones. Bueno, los lentes desde 800 pesos, vengan o llamen para hacer una cita o para que bien vayan a su casa. Su teléfono es 734-121-8549. ¿Dónde? Pues aquí en Nicolás Bravo, aquí justo a un lado de Cadena Sur. Amigos, pues aprovechemos todos. Maestra, te voy a pedir que hagamos otra pausa y regresamos enseguida aquí en Carpe Diem. Claro que sí. Somos un medio de comunicación digital con 13 años al aire. Cadena Sur Multimedios, empresa de comunicación desde el sur de Morelos, México. Gracias a tu preferencia llegamos a más de 90,000 seguidores con contenidos noticiosos y de entretenimiento. Únete a través de nuestras diferentes plataformas digitales. Para cualquier servicio publicitario, denuncia u otro tipo de información, haz contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o vía telefónica. Síguenos y activa las notificaciones. Somos Cadena Sur Multimedios. Hay quienes no se están quedando en casa. No los ves, pero puedes sentir su generosidad y valor. Doctoras, médicos, enfermeros, periodistas, repartidores. Personas que dan servicio de transporte público, seguridad, luz, agua y basura. En México siempre rendimos homenaje a nuestras y nuestros héroes. Hoy reconocemos a quienes están cuidándonos ahí afuera. Para cuidarnos contamos todas. Contamos todos. INE. Amigos de Cadena Sur, pues seguimos aquí en Carpe Diem en este inicio de semana hablando de el Día de las Madres, pero más que el Día de la Madre, el papel de la madre. Aquí está el tema, ser mamá y feminista en tiempos de COVID, y ya lo vieron ustedes, está con nosotros la psicóloga Olga Valerio, que se pregunta la psicóloga en esta imagen que nos ha traído y que dice: ¿cuántas madres estarán siendo sobrecargadas en mayor medida con las labores domésticas o tendrán una ayuda mínima del resto de la familia? ¿Estará llevándose de similar forma la cuarentena para un padre, una madre, un hijo o una hija? Y esto me recuerda, maestra, cuando las madres reciben en el Día de la Madre una plancha, una licuadora, una lavadora, una estufa. Qué padre que les regalen eso para que trabajen más, ¿no crees? Y que además no es para ella, ¿no? Es para la casa, pero entonces se asume que la madre pues es otro enser de la casa, ¿no? Y entonces pues sí, no es nada agradable recibir la licuadora y esas cosas, ¿no? Más bien el tema sería como que reflexionar en torno a nuestro verdadero papel como líderes que somos en la casa, pues asumir ese liderazgo y pensar algo muy importante. Si vemos la siguiente diapositiva, vamos a ver que dice ahí: quedarte en casa no es lo mismo que quedarte callada. Uh-huh. Aquello de que calladita te ves más bonita y que las mujeres no hablan y no se quejan, no es cierto. Las mujeres feministas sí hablamos, sí nos enojamos, sí decimos, sí denunciamos, porque es parte de, no estoy de acuerdo en esto, y a veces no hay otro tono para decirlo. Digo, se utilizan las mejores palabras, pero cuando eso no ocurre, cuando eso no ayuda, pues hay que utilizar otras palabras y otros tonos para hacer saber que mi liderazgo también cuenta, porque como ya vimos, soy parte importante y las estadísticas lo dicen. Sí, imagínate qué pasaría si las enfermeras dijeran: ay, nos vemos, nos quedaríamos sin el 85% del personal de salud, nada más imagínate la importancia de ellas. Así es que calladitas no se ven más bonitas. Han hecho bien en salir de los hospitales y denunciar
que no tienen los insumos, que están arriesgándose demasiado y que no es justo. Eso está muy bien. Y eso, esa posibilidad de hablar y de decir, viene también de la lucha feminista. Así es que lo que se propone acá es que cambiemos los modelos de casa donde solo ella hace todo y más bien empiece a repartir con ese liderazgo que tiene las tareas en casa y bueno, aprovechar a lo mejor para enseñarle a cocinar al hijo, para enseñarle al hijo cómo se tiene que barrer y trapear, no les va a pasar nada, al contrario, Claro. van a adquirir más capacidades para que cuando ellos vivan solitos, pues no dependan de alguien para hacer las cosas, ¿no? Así Y- que, pues eso va a estar maravilloso. Y no decir, no lave los trastes porque tú no sabes lavarlos. Y ella Yo misma, los lavo. ¿verdad? Y ella misma pues está propiciando ese tipo de conductas que lo que se pretende es evitarlas, maestra. Claro. Oye, esto que nos traes acá en esta imagen que dice, así como la Segunda Guerra Mundial llevó a la mujer a la incorporación al trabajo fuera de casa, el confinamiento debería llevar al hombre a la incorporación de su fuerza de trabajo a la casa. Yo creo que ya se está empezando a ver, maestra, ¿no? Ya algunos hombres ya se están incorporando a que no debe de ser ayuda, sino es parte de la responsabilidad. Exactamente, pero fíjate que uno que escucha a la gente que viene de, ¿qué te gusta? De Chisco, de los lugares más alejados de Tlaquiltenango, de Tlaltizapán, aquí mismo en Zacatepec, en Jojutla, te llevas unas sorpresas, o sea, si tú estuvieras a un lado mío escuchando las terapias dirías, wow, la violencia machista sigue existiendo, ¿no? Entonces, sí y no. Resulta que los hombres lo hacen como favor y a veces dicen, oye, te estoy ayudando, ¿no? O yo hasta te hago la comida. No, pues muchas gracias, ¿eh? O sea, que nada más me la comí yo o cómo. No, el tema es que no sea una ayuda, como bien dices tú, sino que sea parte de las responsabilidades que ya están en el chip de la cabeza de los hombres y de las mujeres, de que esta es una tarea que nos debe tocar a todas. Y así como en la Segunda Guerra Mundial hubo necesidad de que nosotras saliéramos a trabajar, pues ahora hay necesidad de que ellos se integren al trabajo de la casa y le entren sin hacernos el favor, sino como una responsabilidad que de aquí en adelante tendremos todos y todas que adquirir. Eso es bastante importante porque el COVID no nos va a dejar en mayo que nos digan ya pueden salir o en junio o en julio. El COVID se va a quedar con nosotros y muchas veces vamos a tener que quedarnos encerrados. Entonces, cambiar esta idea de que en la casa solo trabaja mamá e hija es algo que nos va a desgastar bastante. ¿Cómo debió haber sido ayer domingo 10 de mayo un festejo feminista, maestra? Fíjate que tendría que ser un renuncio a un festejo de 10 de mayo a cambio de asumirse sumisas y abnegadas todo el año, ¿no? Es decir, podemos celebrar a lo mejor ese día sí me hacen el desayunito y me dejan que yo no haga nada, ¿no? Pero nos olvidamos de las planchas y los refris y las salas y esas cosas. Y sobre todo en este tiempo de COVID creo que algo muy revolucionario será estar juntos y agradecerle, aunque ya el hijo tenga 20 años o 25 o 30, agradecerle a la mamá con una cartita como nos la hacían el día de que estaban en el kinder. De verdad que para nosotros esos regalos son valiosísimos, no hace falta la gran cosa para sentirnos bien. Y pues recordar esto que les puse ahí de Mafalda, creo que eso es muy importante, ¿no? Esta pregunta que le hace Mafalda a su mamá, ¿qué te gustaría hacer si vivieras? Efectivamente, el trabajo de casa a veces se lleva la vida de las mujeres, ¿no? Y no es justo porque la mujer tendría que tener derecho a hacer otras cosas, además de ser quien limpia nuestras casas. Que el 10 de mayo sea una reflexión en torno a eso, a que mamá es antes que mamá mujer y también quiere estar contenta y también quiere hacer otras cosas más allá de la casa y los hijos. Maestra, hoy es lunes 11 de mayo y algo de lo que nosotros nos
abrazamos y nos aplaudimos y nos felicitamos es de que tú seas parte importante, pilar del staff de especialistas de Carpe Diem. Pasado mañana, miércoles 13 de mayo, será tu cumpleaños, maestra. Ajá. Será tu Muchas cumpleaños. gracias. Y qué bonito que a pesar de estas circunstancias estemos celebrando tu vida, maestra. Muchísimas gracias de todo corazón, 51 años muy contenta de poder compartir con todos ustedes que además son mis amigos. De verdad, muchas gracias, Abel. Tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Y gracias a la vida porque estás ahí y porque formas parte de esta familia. Va para ti un abrazo afectuoso, solidario, fraternal, lleno de mucho cariño, maestra. Muchas gracias y que tengas un gran cumpleaños. Muchas gracias, Abel, muy agradecida. Amigos, esto ha sido Carpe Diem para estar siempre bien. Nos vemos en la próxima emisión.